Bueno, pues vamos con la última de las partes y no por ello nunca la menos importante, os diría que es una de las que más y por eso lo dejamos también en la última y vamos con nuestra mesa redonda que es la última sección de este evento de Future of Data. Una mesa redonda titulada Claves en la transformación digital de las empresas para llegar a ser data driven, porque estamos hablando de inteligencia artificial, pero estamos hablando sobre todo de los datos para llegar a implementar ese tipo de algoritmos dentro de una organización. Y para tener esos datos tenemos que llegar a un nivel data driven que nos permita gestionar, organizar, gobernar estratégicamente el dato. Como decía antes Paula, nos decía, oye, es que me ha venido el caso de un cliente que quería aplicar un algoritmo a sus datos y quería algo rápido. Y eso solamente se pudo hacer porque ya traían los datos estructurados, limpios y de calidad. Y a partir de ahí se puede trabajar. Por lo tanto, vamos a centrarnos en esa parte de los datos, en esta mesa redonda, y por eso voy a ir presentando a cada uno de los ponentes que van a participar en ella. En primer lugar, tenemos a Albert Grau, que es Marketing Lab Manager en la Fundación La Caixa. Por lo tanto, Albert, gracias por estar con nosotros aquí este ratito. Un placer, gracias a vosotros por la invitación. Fantástico. También contamos con Xavi Olva, que es consultor de innovación especializado en el ecosistema sociosanitario y coordinador de la comunidad. Por lo tanto, Xavi, gracias también por querer acompañarnos. Muchísimas gracias y también gracias por dar voz al sector sanitario, un sector intensivo en datos. Hombre, un sector sanitario que además luego tiene que cuidar de nosotros. Así que todo el mimo del mundo. Doy también la bienvenida a Alberto Alonso, que es Sales Specialist Data en IA Employee Concept. Alberto, gracias por sacar esos huecos en la agenda para nosotros. Gracias a vosotros y me uno a Xavi. Antes decía Álvaro que él era abogado. Yo soy farmacéutico, o sea que dos sanitarios en el ruedo. Pues ya vamos teniendo un clúster aquí del sector sanitario. Bien, y el último de los ponentes, quiero dar la bienvenida a Román Martín, que es director comercial en List Data Solution, que además también es profesor de la escuela dentro del área científica de datos de IEBS. Román, gracias por estar con nosotros, como siempre. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes a todos. Fantástico. Venga, pues vamos a dar de datos y vamos a hablar de una empresa data driven y vamos a hablar de pistas, estrategias de cómo conseguir llegar a serlo. Y para ello, bueno, pues tengo aquí una pregunta y como somos 4 personas dentro de la mesa redonda, vamos a empezar por un extremo de esta mesa redonda y como sé que luego las ideas se van acabando cuando van interviniendo los compañeros, pues vamos a empezar por el lado opuesto. Y vamos a hablar en primer lugar de estrategias basadas en datos. Oye, ¿por dónde han de comenzar las empresas para ser data driven? ¿Y cuáles tienen que ser sus primeras acciones? Es decir, una empresa que nunca ha tenido la necesidad, aunque sí que ha intuido, pero no ha tenido la necesidad de empezar a trabajar por los datos, ¿por dónde ha de empezar? Ha de empezar por los datos, por la tecnología, por los casos de uso, como decía Paula, por un diagnóstico, por un análisis de la situación. ¿Por dónde? Es decir, me acabo de dar cuenta de que los datos son la esencia para después aplicar la IA. ¿Por dónde empiezo, Albert? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo diría que en general un diagnóstico, un análisis de la situación es clave para empezar, para entender en qué punto nos encontramos y a partir de aquí, sobre todo, el siguiente paso es saber para qué objetivos tenemos, qué queremos medir y para qué queremos medir, ¿no? Al final, si no está claro el rumbo, ya podemos estar midiendo datos, podemos estar analizando datos, que si no está claro la finalidad, pues seguro que es útil, pero no le podremos sacar todo el provecho que hay detrás, ¿no? Vale, después, obviamente, hay un tema de definir muy bien qué métricas se quieren medir. Y por último, pero no menos importante, la tecnología. Al final, esta parte es la que ha permitido que en los últimos años se haya democratizado tanto esta cultura de medir, aunque no es nuevo de ahora. Esto hay un matemático y un físico importante del siglo XIX, William Thomson, que decía, ¿no? Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada. Con lo cual ya veis que esto de medir pues no es para nada actual, pero sí que hay un componente muy importante que es la tecnología, que es lo que le da esta velocidad. Correcto. Oye, y Xavi, tú como consultor de innovación que también ves a muchas empresas, ¿por dónde trabajas con ellos para empezar en las estrategias data driven de una organización?
Pues voy a intentar complementar lo que decía Albert. Sin lugar a dudas, el punto de partida es un diagnóstico, pero yo me quedo con el segundo comentario de Albert. Para mí, el importante es el para qué, es el output de lo que queremos, sobre todo en el sector sanitario, donde las decisiones son decisiones sumamente importantes. Hay que tener muy claro que para tomar una decisión se necesitan una serie de datos. Por tanto, para mí la clave está en, primero, el saber qué output quiero saber, qué tipo de decisión voy a tomar. Después hacer un diagnóstico de todas las fuentes de datos que nos van a permitir de alguna forma tomar esta decisión y ver la validez de estos datos y la disponibilidad de estos datos y la significación de estos datos, porque al final, claro, en nuestro caso, cualquier decisión errónea no nos puede llevar a muy mal camino. Por tanto, en ese sentido, creo que es clave. Y sobre todo, como estamos hablando de la importancia de los datos, saber también incorporar nuevos datos. La verdad es que en el sector sanitario cada vez tenemos más datos. Por ejemplo, todo el tema genoma humano nos ha abierto una posibilidad de poder personalizar tratamientos y es como incorporamos nuevas fuentes de información a la toma de decisiones. Y en ese sentido, más allá del para qué, el ver qué datos son los importantes y cuánto factibles son de disponer de ellos, al final también para nosotros en el sector sanitario, y es algo que Albert no ha contemplado, pero creo que estará totalmente de acuerdo, es la visualización de los datos. Al final, para tomar una decisión necesitamos no solo tener esos datos válidos y a tiempo real, sino sobre todo visualizarlos para tomar decisiones clave. O sea, en ese sentido, nosotros es que en la introducción te escuchaba Pascual y lo primero que decías es que estamos en un momento de oportunidad. Yo me lo estoy pasando teta y mira que yo trabajo solo en la parte del front office. O sea, yo no tengo la suerte de trabajar en el back office donde los analistas de datos están ahí disfrutando, descubriendo cosas que luego los otros disfrutamos. Pero en ese sentido, nosotros en el entorno sanitario es que la inteligencia artificial nos abre un mundo apasionante, apasionante. Y en cuanto a la visualización, pues ahora nos encontramos que el sistema de salud, un médico antes de ver a un paciente puede recibir un resumen de las últimas visitas de una forma visible, cosa que antes pues costaba muchísimo más eso y tenía que tomar decisiones con memoria, basada en su experiencia. Por tanto, el mundo es apasionante lo que nos viene. Correcto, estamos viviendo una época brutal y cada vez que una persona toma decisiones en base a su memoria, oye, pues somos lo que somos muy buenos en unas cosas, pero en otras las máquinas nos mejoran. Y cuando intentamos hacer memoria del pasado, pues entonces aquí vienen los errores. Y es que la memoria es lo que tiene. Bueno, pues funciona de aquella manera nuestro cerebro, que bien funciona en otras áreas muy por encima de las máquinas. En tu caso, Alberto, una empresa que tiene que empezar y que quiere llegar a ser data-driven, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde comenzamos? Hemos hablado de diagnóstico, hemos hablado del para qué, de métricas, tecnología, hemos hablado de nuevos datos y de visualización. En tu opinión, sobre por dónde deberían de comenzar. Pues bien comentaba Paula que muchas empresas empiezan por el final, que se van directamente a la GNI y directamente luego se dan cuenta de que no tienen estrategia de datos. Eso está sucediendo y ha sucedido bastante. Entonces, vale, eso no. Eso no es lo que hay que hacer. Hay que empezar por el principio. Entonces, ¿por qué? Porque si no se genera lo que ellos han hecho la similitud con respecto al caso de alimentos podridos, ¿no? Y hay una frase que es basura dentro o basura fuera, ¿no? Si tú tienes por muy bueno que sea tu algoritmo, si los datos son malos, lo que vas a obtener son malos datos. Entonces, ¿cómo estructuramos un camino con cierto sentido? Tú, Pascual, comentabas el modelo de madurez del dato. El modelo de madurez del dato es fundamental conocerlo, en qué estadio nos encontramos y hacia dónde queremos ir para dibujar un roadmap. Un roadmap que sea claro y que esté alineado a los propósitos de la organización. Una vez que tú tienes ese roadmap definido y sacas todas las tareas que tienes que acometer, lo siguiente es valerte de un framework que te permita avanzar, ¿no? El framework, yo soy el responsable de equipo de arquitectura de Dama España. Dama España es el capítulo de Dama Internacional que vela por el buen gobierno y las buenas prácticas de desarrollo, ¿no? de dicho framework. Hay 11 pilares fundamentales, no entraré a comentarlos todos, pero sí que hay una dependencia entre ellos, lo cual te posibilita a iniciar, no todos a la vez, sino comenzar por arquitectura de datos, seguridad de los datos y luego poder ir acometiendo en escalado el resto, ¿no? Es decir, sentar unas buenas bases para luego poder acometer todo lo que son los procesos y llegar a completar ese roadmap y ascender
en esa escalera que tú mencionabas de 5 peldaños, ¿no? Hacia convertirte en organización data-driven, siguiendo, pues eso, todas las tareas que tienes que definir previamente. Fantástico. Oye, pues muy bueno, Alberto. Y en tu caso, Román, tú también trabajas con empresas que prácticamente se inician desde cero y les ayudáis justamente a organizar y gobernar ese dato para después sacarle el máximo partido posible. ¿Cuáles son vuestras recomendaciones de por dónde empezar? ¿Qué ideas le lanzáis a vuestros clientes en ese sentido? Vale, poco más que añadir sobre lo que han comentado ya todos mis compañeros. Han hecho un análisis bastante en profundidad. Yo sí que estoy de acuerdo en todos ellos, que básicamente lo primero es hacer un estudio, ¿vale? Una SIS de en qué punto estamos y qué nos gustaría hacer. Y siempre pido a todos los clientes que hagan un esfuerzo de qué me gustaría hacer no este año ni el año que viene, sino en 3, 4, 5 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha nombrado la parte de la tecnología, para mí es un pilar fundamental. Cuando tú generas una plataforma que te responda a las dudas del hoy, pero no sabes si las dudas del mañana te las va a cubrir, entonces vienen todas las problemáticas que nos encontramos, ¿no? Es que hace un año hice una plataforma y ahora me he quedado obsoleto, no puedo continuar, ¿no? Porque ahora quieres un análisis en tiempo real, porque ahora quieres incorporar imágenes o audios o vídeos y la plataforma no está pensada para manejar esos volúmenes de datos, ¿no? Entonces yo sí creo que es empezar un poco por cuál es la estrategia de la compañía, olvidándonos de los datos, hacia dónde vamos y dónde queremos estar. Y una vez que tenemos claro eso, es empezar a decir, oye, esta es nuestra situación actual, dónde vamos a llegar y empezamos a diseñar los casos de éxito, o más bien de uso. Es decir, pues me gustaría trabajar, pues en el caso de la seguridad social, ¿no? de la sanidad, creo que hay muchos ejemplos. Pues oye, me gustaría empezar por hacer resúmenes de los clientes, ¿vale? Pues esa es la información que necesito y ir a buscar ese dato y veré si está, ¿no? Y luego probablemente nos demos cuenta que hay muchos datos que no están y que habrá que empezar a generarles. Pues esas serán las siguientes fases. Pero sí creo que Claro, la fase principal es definir bien hacia dónde vamos. ¿Defines la estrategia de la compañía en cuanto a la estrategia de datos que queremos tener a largo plazo, a un largo plazo de 3-5 años? Una vez que definimos ese camino general de cuáles son las líneas principales que queremos abordar en los próximos 5 años a nivel de data, empezamos a evaluar pues esos casos de uso y empezamos a evaluar casos de uso y no capturamos todos los datos que tengamos que capturar, es decir, no nos volvemos locos en capturar todo aquello que queremos, sino simplemente, oye, si de 50 casos de uso tenemos recursos para solamente implementar y ejecutar 2 casos de uso, pues entonces nos centramos en los datos que tengo que capturar para resolver esos 2 casos de uso que tengo y a partir de ahí ya iremos creciendo. Vale, si hablamos de datos, y ahora empiezo por ti, Román, y vamos de vuelta con el resto de participantes, hablamos de datos. ¿Cuáles son los más usados por las empresas y cuáles son los grandes olvidados? Es decir, hay datos, muchas veces cuando hablamos de casos de uso, las empresas ya los tienen claros. Es que tengo datos de esto y estos son los que quiero utilizar. Bien, pues digamos qué datos son los que más usan, pero hagamos mención de aquellos que son los grandes olvidados y que no podemos perder de vista, Román. A ver, aquí hago un poco de mención al máster que tenemos, ¿no? en la escuela. Básicamente la parte de orígenes de datos es la parte central del máster, ¿no? Hablamos mucho de los datos internos de la compañía, todos los datos que están en el ERP, en el CRM, en el SGA, en todos los sistemas transaccionales, que para mí son los que más se utilizan dentro de las compañías, pero siempre se nos olvida toda la parte de datos externos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, está viendo mucho el tema de las comunidades de datos, de los espacios de datos, que a nivel europeo se está potenciando mucho y eso no se está utilizando hoy en día. Hablo siempre de forma genérica, ¿no? Los datos que se generan, pues, por ejemplo, si estamos hablando de un caso de uso de cómo se comporta mi almacén, no estamos teniendo en cuenta si mi almacén se ve influenciado o no por temas geográficos, o no vemos si se está influenciando o no por la meteorología, ¿vale? Si, por ejemplo, somos una compañía que vende muebles para el jardín, pues seguro que la meteorología tiene mucho que decir, ¿no? Seguro cuando empiecen a salir los primeros rayos de sol, empecemos a vender más. Entonces, bueno, todos estos puntos que son, ya os digo, no entraría muy en detalle de cuáles son los que se utilizan, porque, digamos, comercial, cuánto vendo, cuánto compro, cómo está mi stock, creo que es lo más general, ¿no? Lo que más se utiliza, pero todo lo demás, lo que está fuera de la compañía, para mí son los grandes olvidados y que tienen mucho que decir. Que, sin embargo, Google, Microsoft y demás los están utilizando muy bien para entrenar los modelos, como nos decían antes. Claro. En tu caso, Alberto, ¿cuáles son, en tu opinión, los más usados, que son los que no se pierden nunca, y cuáles pues, solemos perder de vista y que son importantes, como decía Román?
Romana ha dicho una verdad como un templo. Los más usados son aquellos que se tienen en los sistemas tipo CRM, RPs, ¿vale? Las aplicaciones, tus bases de datos estructuradas, tal. Con la llegada de las redes sociales empezaron a proliferar mucho los datos no estructurados y semiestructurados. Y sobre todo con como bien comentaba Álvaro anteriormente, con la irrupción de la inteligencia artificial generativa y la posibilidad de sacar interesantes insights de todos esos audios, vídeos y fotografías, ha posibilitado incorporar toda esa información en el procesamiento de datos e enriquecerlo, más allá de lo que son las fuentes terceras, ¿no? Que también mencionaba Román. Entonces, ahora mismo el ecosistema está creciendo bastante y la variedad del tipo de datos que se está utilizando para sacar insight es bastante amplio. Y luego simplemente mencionar un punto. Álvaro apuntaba los marketplaces de datos sintéticos. Bueno, pues hay muchas organizaciones que están monetizando con marketplaces de datos no sintéticos, ¿vale? Interesante, además me lo estaba apuntando aquí para preguntaros, digo, ahora cuando finalice el turno de ponentes, digo, os preguntaría por los datos sintéticos, pero ya lo estás sacando tú aquí también, como una de las posibilidades de presente, como decía Álvaro, y sobre todo también de futuro. En tu caso, Xavi, ¿qué datos utilizáis más a nivel sociosanitario, a nivel de vuestra industria? Yo voy a intentar responder, aunque voy a centrarme mucho en la metáfora o en el símil del sector salud. Los datos que más se utilizan, por supuesto, son aquellos datos que al final los profesionales sanitarios o incluso las empresas del ámbito sanitario dominan más. Datos clínicos, datos que se extraen de historia clínica. Al final, la gente en general suele de alguna forma empezar y siempre utilizar aquellos datos que le dan cierta seguridad para la toma de decisiones. Es cierto que nosotros hemos tenido la suerte que hemos empezado a desarrollar muchas soluciones digitales, wearables, que nos permiten, medical device, que nos permiten conectarnos a los pacientes más allá del ámbito hospitalario, y eso también nos ha traído muchísimos datos, pero siguen siendo datos que más o menos los profesionales controlan. En ese sentido, por contra, datos que se olvidan son datos que al final, lamentablemente, y es algo que yo quería comentar en la primera respuesta, pero he pensado que no quería ampliar, que es la famosa gobernanza de los datos. Al final, los datos de quién son los que los gestionan y demás. Y nosotros en el sector salud, al final, como dependemos de diferentes presupuestos, el presupuesto hospitalario va por un lado, el presupuesto de salud pública depende de otro lado. Entonces, nos empezamos a encontrar que, como por ejemplo, datos sociales, datos epidemiológicos que dependen del gobierno, no son utilizados por los hospitales porque eso viene de un presupuesto de las comunidades autónomas. Por tanto, la gobernanza del dato hace que en muchos casos no tengamos esa capacidad de utilizar datos que serían súper útiles. Por otro lado, también datos olvidados son aquellos que tienen muchísimo potencial, pero tienen un coste de incorporación. Antes hablaba de los datos genómicos o de biomarcadores. Esos datos para nosotros son clave para predecir muchísimas cosas, pero como tienen un coste y no están presupuestados muchas veces, pues pasan a ser olvidados. Por tanto, la gobernanza de los datos, el coste de obtención de los datos hacen que hayan datos que olvidemos. Y el último dato olvidado, y así pongo otra categoría que hace que los datos no se tengan en cuenta, muchas veces son datos que pueden tener una perspectiva más subjetiva. Por ejemplo, nosotros en salud, la importancia de la salud mental. Se pueden recoger datos de salud mental que van a tener un impacto en el resto de los otros datos, pero como pueden tener cierta subjetividad, eso es algo que de alguna forma iremos poco a poco incorporando poco a poco. Claro, pero fíjate, han salido dos cosas interesantísimas, Xavi, han salido el tema de la compra de datos, tenemos datos privados que hay que comprar de grandes fuentes que a lo mejor los tenemos olvidados simplemente porque el coste que conlleva es bastante importante, y datos sociales que a lo mejor también son más complejos de incorporar, que también son los grandes olvidados, pero que en tu caso, en el sector salud, aportan muchísimo valor. Oye, Albert, desde tu enfoque del marketing, ¿cuál consideras que son los datos más usados? Que seguramente que nos das respuesta por aquí. ¿Y cuál consideras que esos que nos solemos olvidar pero que pueden aportar mucho valor a los algoritmos que podamos aplicar? Claro. Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que decían mis compañeros, Román, Xavi, Alberto. Sí que es verdad, y en este sentido poco más que añadir. Lo que sí que me gustaría enfatizar es sobre todo
aquellos datos que son olvidados. Y en este sentido yo creo que hay una tendencia, me atrevería a decir, bastante generalizada a sobre todo priorizar o focalizarse en los datos de mi propio departamento, ¿no? En ese sentido, por tanto, ahí se suele olvidar el tener esta mirada más global, más holística de proyecto, ya no solo interdepartamental. Y entonces, entender que los datos de otros departamentos son igual de importantes que los míos para entender y tener esta visión holística. Y ahí, y enlazo con el punto que sacaba Xavi, un punto interesante que es la gobernanza del dato. Aquí Claro. sí que tiene que haber una democratización, al menos interna dentro de la casa, en la que los datos son de todos. Habrán algunos datos algo más sensibles que a lo mejor sí que pues, pueden quedar más en un entorno más acotado, pero en general la democratización del dato dentro de una empresa es clave para mí. Sí, es que nuestra audiencia quizás se puede extrañar de esto, pero esto ocurre. Es decir, hay datos que tienen un propietario dentro de una organización que esos datos pertenecen a un departamento. Y estos datos a veces es difícil sacarlos. Pero si son de la misma empresa, sí es cierto, son de la misma empresa, pero el propietario de esos datos es una persona en concreto, en particular, que nos tiene que dar permiso y acceso a esos datos para luego poder desarrollar ciertos tipos de algoritmos o ciertos tipos de soluciones. Y esto, que parece poco razonable, pero sí que es verdad que es una realidad. Y entonces, sobre todo en las empresas más grandes, pues te incorporas, a veces tienes más energía y te incorporas a luchas para intentar conseguir ese dato porque crees que puede eficientar tu algoritmo y en otras ocasiones pues tienes menos capacidad energética y dices, bueno, pues lo dejo pasar y resultará esto de otra forma y el algoritmo dará conclusiones, pero quizás con un nivel de precisión más bajo. Esto ocurre y sobre todo ocurre en las empresas más grandes donde hay ciertas autoridades responsables o el data owner que nos dice que el dato no sale de ahí por la razón que sea. Oye, pues interesantísimo, claro, dentro de los más usados son los que más control tenemos. Ha salido RP, CRM, redes sociales también y distintos dispositivos, como comentaba también Xavi. Pero la lista de los más olvidados también es muy larga. Datos externos, geográficos, meteorológicos, de formatos como audio-vídeo, datos sintéticos sociales y también la compra de grandes bases de datos o datos que son subjetivos o datos que pertenecen directamente a otros departamentos y cuyo acceso pues no siempre tenemos la fuerza de conseguir. Interesantísimo la cantidad de ideas que están saliendo. Bien, vayamos ahora con, una vez que tengo los datos, una vez que tengo esos orígenes de datos, imaginemos que tengo un montón de fuentes. Claro, ¿qué tipo de analítica puedo hacer con esos datos y cuál es lo más recomendable en una empresa cuando se está iniciando y cuando quiere lograr hacer data driven? Más bien al principio, ¿cuál sería el camino? Y cuando hablo de analítica, hablo de analítica descriptiva, que es ese tipo de analítica que nos dice qué es lo que está pasando, la analítica diagnóstica que nos dice por qué está pasando eso, o la analítica predictiva que nos dice qué va a ocurrir, o la prescriptiva, qué hago si eso ocurre. Por lo tanto, hay 4 tipos de analítica, las 2 primeras de ellas, descriptiva y diagnóstica, que hablamos del presente, y 2 tipos de analítica posteriores, que sería la predictiva o la prescriptiva, que estaríamos más pues haciendo inferencias sobre qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Bien, pues entonces aquí mi pregunta para vosotros es, ¿hay algún tipo de analítica que las empresas hagan de forma mayoritaria o que vosotros recomendéis? O que simplemente las empresas la piden por tendencia, moda, pero que a lo mejor no debería ser así. Es decir, ¿qué podemos hacer realmente con esos datos una vez que los tenemos? Albert, y si quieres pasar contigo y me gustaría vuestra opinión quizás en lo que hacéis dentro de vuestra organización o lo que hacéis para todos. Me es igual aquí en este caso. Hombre, yo diría que sí, y siguiendo un poco el formato de la primera pregunta, diría, hombre, lo primero que hay que hacer es tener una analítica descriptiva, eso sin lugar a duda. Hay que entender, como decías tú, el presente, pero y también incluso el pasado. Oye, ¿de dónde venimos? Sin tener claro un poco el histórico y el presente, yo creo que intentar avanzar pasos sin haber consolidado este primer paso, me parece que puede, bueno, puede haber a una parte más de error o de, bueno, no sé, ¿no? Al final se empieza por la base. También incluso creo que había alguien que lo comentaba lo preguntaba en el chat, ¿no?
vinculado con otra pregunta, pero los niveles de madurez del dato, en el caso analítica, para mí ocurre lo mismo. Hay que ir consolidando pasos. Yo diría que lo básico es la analítica o empezar por la analítica descriptiva y el objetivo es acabar bueno, llegar a un escenario de madurez de datos alta donde se sepan interpretar estos datos que permitan proyectar un posible escenario y sobre todo, y para mí es la clave, anticipar decisiones. Vale. Para mí la clave entre empresas data-driven de las que no lo son aquellas que realmente usan los datos para tomar decisiones en lugar de para validar opiniones. Entonces, yo creo que esta madurez ¿no? de la cultura del dato, yo creo que para mí pasaría por estos distintos niveles. Sí, eso también lo he conocido yo de personas que buscan solamente los datos aquellos que refuerzan una opinión que tenían previa, pero que no demuestran pues esa objetividad. Y esto, pues al final, si abocamos ahí, realmente no estaremos haciendo ningún favor al trabajo con los datos. En tu caso, Xavi, ¿qué tipo de analítica en salud son las que más utilizáis y por dónde empezasteis y en qué estado estáis? Muy bien, pues yo tomo el testigo que comentaba Albert y añado que al final uno de los grandes retos, y seguro que si en algún momento hablamos de cuáles son los principales motivos que llevan a las equivocaciones, está toda la cultura del dato. O sea, muchísimas organizaciones que de alguna forma, como decía Albert, los datos no los quieren porque al final pierde la importancia de sus opiniones o de su experiencia. La medicina, decimos siempre que es una medicina basada en la evidencia y basada en la evidencia de la opinión o de la experiencia de los médicos, cuando ahora vamos a una medicina basada en la precisión de los datos. Por tanto, es evidente que aquellos profesionales sanitarios que de alguna forma quieren avanzar, ahora tienen unos argumentos y un activo como son los datos que les permiten hacer una mejor descripción de lo que le pasa a sus pacientes. Por tanto, mayoritariamente en el sector, si yo tuviera que hacer un pastel de cómo se distribuyen estas 4 tipos de analíticas, te diría que el 60% se está haciendo analítica descriptiva, un 25%, bueno, no, a lo mejor me he pasado con la descriptiva, un 50%, diría un 30% diagnóstica, porque realmente intentamos, o sea, nosotros normalmente somos un sector que queremos problemas para aplicar soluciones, por tanto, necesitamos la descriptiva para identificar qué problema es y luego buscamos de alguna forma, buscar cuál es la causa de esto para tomar mejores decisiones. Pero en general diría que esta es la segunda más importante. La predictiva se está empezando a utilizar por el hecho de voy a ver si este medicamento puede funcionar en este tipo de pacientes porque estamos tomando decisiones más basadas en los datos personales de cada paciente, y la prescriptiva es algo que realmente va a generar muchísima investigación en nuestro sector. Al final nosotros necesitamos de medicamentos y el análisis prescriptivo de nuevos medicamentos va a ser la clave. Incluso nosotros hablamos de los gemelos digitales que están ya empezando a coger cierta importancia en nuestro sector a través de lo que comentaba Álvaro antes de los datos sintéticos. Creamos humanos digitales con una serie de datos actuales e intentando dibujar qué pasa en el futuro. Por tanto, es evidente que en unos años vamos a recibir grandes innovaciones e investigaciones gracias a la analítica prescriptiva, pero ahora aún estamos lejos de ello. Fantástico. Oye, pues para toda la gente que nos sigue, ya que has utilizado el término gemelos digitales, bueno, pues explicarle que es emular las condiciones físicas que existen, por ejemplo, en una empresa manufacturera, pues simular todo eso que existe en la realidad en un entorno completamente digital, pero en base a los mismos parámetros, en base a las mismas mediciones. Y esto, una vez que tenemos simulado ese entorno digital de algo físico que existe, pues entonces nos permite hacer realmente cosas maravillosas porque nos permite hacer un banco de pruebas sin que nuestra empresa pueda sufrir ningún efecto negativo de todos esos experimentos que realizamos. Entonces, en ese gemelo digital podemos hacer experimentaciones, podemos hacer pruebas y una vez que las hemos hecho y que vemos que algo resulta eficiente, nos lo volvemos a llevar al entorno físico para implementarlo en la realidad.
los gemelos digitales dentro de la industria 4.0, gracias a la data y gracias a todo lo que tiene que ver con la IA, oye, pues está naciendo y creciendo a un ritmo bastante interesante. Oye, Alberto, ¿y en tu caso qué es lo que más utilizáis vosotros o vuestros clientes en cuanto al tipo de analítica? Pues no hay una receta única, si te digo la verdad. Ahí ¿Verdad? depende mucho de la organización, de la madurez, de los casos de uso, ¿vale? Sí que nos encontramos con organizaciones que son nativas digitales, tipo startups, en las que tienen perfilados muy acertados de sus clientes, por ejemplo. Y por entrar, por ejemplo, ciertas aplicaciones de moda son capaces de hacer analítica prescriptiva analizando cuál va a ser la tendencia para el próximo verano e incluso recomendarte tu mejor outfit. Es decir, están ya trabajando, como quien dice, como punta de lanza frente a lo que viene a ser todas las posibilidades de analítica. Sí es cierto que en el pasado nos encontrábamos, como bien apuntaba Xavi, un porcentaje muy alto en descriptiva, ¿no? La gente utilizaba las herramientas de visualización, el BI tradicional, para sacar pues esas conclusiones y analizar el pasado para tratar de buscar cómo solventar a futuro ciertas situaciones, ¿no? Trabajar con escenarios, por decirlo de alguna manera. Ahora va un poco... Las velocidades son muy diversas dentro de lo que son los sectores y las organizaciones. Vale, perfecto. Claro, lo entiendo. Según el nivel de data madurez que tengan, pues las velocidades son distintas y en función de esa velocidad, pues entonces habrán llegado a un tipo de analítica u otra. En tu caso, Román, yo creo que más o menos en la línea de lo que dicen los compañeros. Totalmente. Depende un poco del estado en el que se encuentre cada compañía. Están más en la descriptiva o en la diagnóstica, ¿vale? Esas para mí son las básicas que se tienen que cumplir ya sí o sí. Y la empresa que no está metiéndose en esos puntos está quedando un poco atrás ya. Y la parte de predictiva y prescriptiva es donde se está trabajando en la actualidad. ¿Vale? Es donde estamos viendo ahora. Ahí es donde entra toda la parte de la inteligencia artificial para poder dar esas soluciones, ¿no? de llegar a esos puntos. El gemelo digital que comentabais antes es un poco ya unir todas esas partes, ¿no? Que te permito ver qué está ocurriendo ahora mismo, te permite además determinar por qué está ocurriendo, ¿vale? Y luego ya te permite hacer la parte de la simulación de escenarios con la parte de predicciones, ¿no? ¿Qué pasa si sube un 10% las ventas, si les baja un 5%, si se me encarece la materia prima? Y automáticamente con todas esas predicciones es donde empezamos a obtener los resultados, ¿no? de los gemelos digitales que empiezan a funcionar. Entonces, bueno, yo diría que hoy en día, si nos olvidamos de las empresas más grandes, ¿vale? Que esas ya las dos primeras fases las tienen cubiertas, muchas de ellas están empezando a trabajar las dos primeras fases más de ver qué está ocurriendo hoy en día. Vale, fantástico. Oye, y ya te lanzo, ya que te tengo aquí, Román, con la palabra, una pregunta que nos decían por el chat. ¿Qué beneficios puede generar la IA y los datos a la ciberseguridad de las empresas? Que yo sé que vosotros también estáis trabajando a distintos niveles de ciberseguridad, es decir, ¿la inteligencia artificial ayuda de algún modo a mejorar las condiciones de seguridad de los datos de las empresas? Sí, hay mucho trabajo en este ámbito y se está trabajando bastante. Todos los grandes de la ciberseguridad están metiendo temas de inteligencia artificial para detectar patrones que antes no eran capaces de detectarse, ¿vale? Podemos hablar de ciberseguridad o podemos hablar, por ejemplo, de correos de spam. Más o menos viene a ser lo mismo, ¿no? Es detectar patrones de qué está ocurriendo, ¿no? Un poco el spam porque nos pilla un poco más de cerca y es más fácil de verlo, pues está aplicando temas de inteligencia artificial a los correos para determinar esos correos spam con mucha mayor precisión. Hasta ahora eran simplemente reglas que decían, oye, pues si el título viene una URL o si viene una URL sospechosa que no es de tu misma comunidad o similares, me lo pones en una cuarentena. Pues ahora ya se están buscando otro tipo de patrones, pues que un correo, por ejemplo, esté enviando más de X emails, pero a la vez que se esté rebotando en diferentes servidores y están buscando toda esa combinación de patrones que con reglas no era posible de determinar. Ahora ya con la IA sí que se está pudiendo trabajar y funciona muy bien. Los bancos, por ejemplo, están trabajando muchísimo en esa línea. Además, ese ejemplo que has puesto es muy divulgativo. Es decir, antes teníamos una serie de reglas para controlar una serie de correo spam. Esas reglas eran definidas por personas y entonces programábamos esas reglas y esas reglas pues se aplican y después ya está, se cumple, ¿no? Pero ¿qué aporta aquí la inteligencia artificial? Pues lo que aporta la inteligencia artificial es que esas reglas no las escribimos nosotros. Esas reglas vienen escritas por el propio algoritmo de inteligencia artificial a la hora de buscar patrones comunes de aquellos correos electrónicos que puedan ser etiquetados como spam de los que no están. Por lo tanto, si antes las reglas las definía una persona y después se programaban, ahora
nos evitamos un paso anterior y nosotros ni siquiera pensamos en las reglas. Dejamos que el algoritmo encuentre esos patrones que le den sentido, que le den coherencia y él mismo determine a través de aprendizaje por refuerzo u otros algoritmos, pues qué tipo de correo puede ser provocado por spam o no, sin nosotros tener a priori ese conocimiento de esa regla, ¿no? Hay un único comentario, Pascual, la parte muy importante de validar esos resultados, ¿vale? Que una persona verifique que eso es así, que se cumplan unas éticas, que es la parte que se está trabajando ahora a nivel de regulación europeo, lo que es aparte de que los algoritmos no aprendan per se, sino que aunque ellos sean capaces de aprender, que hay un humano que sepa decir por qué se ha llegado a esa conclusión y que valide que eso es correcto. Eso para mí es la clave de la inteligencia artificial. Correcto. Pues mira, hemos hablado de datos. Pascual, que quería hacer un inciso. La inteligencia artificial está ayudando mucho en todo lo que es el data discovery, ¿vale? El taguearte, identificarte exactamente si los datos son sensibles, si son IPA compliance, si son PII, qué tipo de dato tienes y ayudarte a enmascararlo, ¿vale? Eso es un gran aporte que anteriormente no se tenía y nos está facilitando muchísimo la vida, sobre todo con reglamentaciones, como bien sabrá Xavi, de cómo mantener ciertos datos totalmente enmascarados o no accesibles. Fantástico. Oye, pues buen aporte aquí con el tema del Data Discovery. Oye, pues hemos hablado de datos, hemos hablado de por dónde empezar esa estrategia data driven, hemos hablado de la importancia de hacer distintos niveles de analítica y ahora si hemos convencido a alguno de los empresarios o de nuestra audiencia de que tiene que comenzar una empresa data driven, pues yo creo que le podríamos ayudar bastante si les decimos, oye, si realmente vas a empezar y vas a empezar porque quieres llegar a ser a ese objetivo de data driven, me gustaría decirles dónde suelen fracasar los proyectos de data de una forma más común que vosotros hayáis vivido. Es decir, una empresa que ahora ya tengo controlados los datos, sé qué es lo que quiero ser dentro de 5 años, sé que quiero llegar a este punto y que vaya a comenzar. Me gustaría que me ayudarais a avisarle, a notificarle, a comunicarle, oye, cuidado con esto, atención que con esto, que la mayoría de las empresas en este punto se quedan colgadas o se quedan atascadas. En ese caso, Román, ¿cuál sería tu idea de si fracasa un proyecto Data Driven, por dónde fracasa? Bueno, es una pregunta muy amplia y cuando empiezas a plantearla me van viniendo diferentes ideas. Podríamos hablar que la calidad del dato tiene que ser muy importante, que el tener definida la estrategia es vital, pero yo aquí destacaría tal vez un único punto y es que la transformación digital tiene muy poco de digital y mucho de transformación, ¿vale? Y aquí básicamente voy a que si tenemos una organización que siempre ha trabajado de una forma y que venga este chico nuevo, que normalmente suele decir el chico raro de los datos, ¿no? A decirme que ahora tengo que cambiar mi forma de trabajar, que voy a ser más eficiente por hacer caso a un ordenador, ahí es donde para mí las organizaciones fracasan. Se invierte mucho dinero, se invierte mucho tiempo y cuando digo dinero no es solamente contratar a una empresa que me ayude, es todo el trabajo interno que lleva de validar que el dato está bien, el ser capaces de que eso funcione. Si luego no somos capaces de llevarlo al día a día de la compañía y utilizarlo en el día a día, esos proyectos van a fracasar. Y ahí es donde para mí hay que trabajar, el llevar no solamente una estrategia de que haya un buen desarrollo y que cumpla con todas las especificaciones, sino que la transformación de las personas se les acompañe, haya una formación, haya un acompañamiento en el deploy que se dice, ¿no? Toda esa parte creo que es mucho más importante, incluso sin que haya nada puesto en producción, el ir diciendo a la gente, oye, que sepáis que vamos a cambiar, estamos haciendo esto, te mando un vídeo pequeñito, aunque sea de algo muy inicial para que lo veas y te vaya picando el gusanillo y poco a poco vayas metiendo a la gente en esa rueda de que va a llegar algo que me va a ayudar, ¿no? Creo que para mí esa parte es la fundamental en el día a día. Es que al final las personas son personas y cualquier tipo de cambio siempre mostramos rechazo al cambio. Siempre, si es que es por naturaleza humana, si es que somos así. Me da igual de que estemos hablando de algo profesional, de que estemos hablando de algo personal. Tenemos, por lógica natural, rechazo al cambio, porque como estábamos cómodos en la otra parte, nos vemos descubiertos y nos vemos desprovistos allá donde estamos. Eso se trabaja la cultura, se trabaja con las personas, pero es que es una de las partes más complejas. Trabajar con las personas. Solamente lanzaría una pregunta y es ¿cuántas veces hemos estado en una red social, en una aplicación que utilizábamos a diario, hay un upgrade y la dejo de utilizar? O le doy a volver a la versión anterior hasta que ya no me deja y me la cambia a la nueva y no me queda más remedio que aprender, ¿no? Simplemente estamos acostumbrados a hacer unos movimientos, ya lo tenemos automatizado, romper esa rutina es la parte que más cuesta.
Y romper esa rutina cuesta porque pensar que nuestro cerebro está programado simplemente para gastar la mínima energía posible en nuestro día a día. Es así, es que nuestro cerebro está programado para ahorrar consumo energético. Y cuando hay un cambio y cuando nos enfrentamos a problemas distintos de los que nos venimos enfrentando siempre, eso supone un gasto de energía porque nos enfrentamos a problemas nuevos sobre los cuales vamos a encontrar soluciones nuevas. Si vamos a encontrar la solución, pero ese gasto energético que hacemos de análisis, de entender el problema para llegar a entender la solución, algo que yo hacía antes tan fácil, ahí nos dice nuestro cerebro, tío, no te muevas tanto que estoy cómodo como estaba. Alberto, ¿por dónde fracasan los proyectos data driven según tu opinión? Pues según apuntaba Román, son personas, procesos y tecnología. Y la tecnología es habilitadora, por lo que no falla nunca. Ahí tiene que ser alguno de los otros dos eslabones, ¿no? Anteriores. Anteriores, sí, efectivamente. Uno de los puntos que no ha comentado Román y creo que es interesante es no acometer los proyectos como un Big Bang. ¿Vale? El querer revolucionar todo y desmontar lo que hay para montarlo nuevo, de pasar de 0 a 100, no es buena fórmula. ¿Vale? Se ha demostrado que rara vez conduce al éxito. Y luego, dos puntos. La siguiente es, no hay una estrategia end-to-end definida y no se mete a gente experta en analítica para el diseño de las aplicaciones y luego vienen muchos problemas de integración, ¿vale? Y eso se debería ser un punto que también que deben considerar. Y el último es el miedo. Hay muchísimo miedo, sobre todo en los niveles C, de acometer ciertos proyectos que se van enraizando y te encuentras con sistemas levantados desde el 98 que nadie quiere abordar. Y al final eso va generando una deuda técnica increíble. Y el día que se tiene que acometer eso, no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Entonces, esos serían más o menos los puntos que quiero poner de relieve. Fantástico. En tu caso, Xavi, ¿habéis acometido proyectos de data que no han salido? Y si no han salido, ¿por qué ha sido? A ver, yo creo que habéis dicho muchas de las cosas, falta de estrategia, la calidad del dato, la resistencia al cambio, que a veces tenemos demasiado enfoque en tecnología y no en los procesos o en las personas. Yo me gustaría quedarme con dos cosas vinculadas, como bien decía Alberto, o bien a procesos o bien a personas. Me quedo con la parte de personas. Muchas veces hacemos proyectos porque toca o porque es moda, y no tenemos el apoyo de la dirección y eso es fundamental porque al final requiere un cambio en la forma de hacer y eso a los mandos intermedios, incluso a la dirección, les cuesta aplicarlos. Y luego para mí hay una clave que es el trabajo colaborativo que nos permita esa escalabilidad. Nosotros, por ejemplo, en el sector sanitario, claro, la escalabilidad, ¿cómo la vamos a producir? ¿Cómo la vamos a conseguir? Conectando hospitales. Y conectando el Hospital de Sant Pau con el Hospital del Vall d'Hebron o con el Hospital Clínic, porque yo soy de Barcelona, eso es misión imposible, ¿eh? Y no es una crítica ni a los tres hospitales, sino porque empiezan a hablar de la interoperabilidad de los sistemas, que estos datos son míos, cuando al final realmente es una cuestión de personas. Y por tanto yo me quedo en la parte de las personas como principal barrera. Total. Y en tu caso, Albert, desde un enfoque más marketingiano, ¿por dónde fallan esos proyectos de cambio a través de los datos? Pues te diría que aunque el enfoque sea más marketingiano, no cambiaría mucho de lo que ya ha salido por parte de Xavi, de Alberto, de Román. Yo me quedaría con dos aspectos clave. El primero es, incluso que ya ha salido en otras preguntas, ¿no? en esta mesa redonda. Por un lado, que la organización vaya alineada, que también lo apuntaba Xavi, ¿no? Esta coordinación, que se trabaje en equipo realmente, pero en equipo y de verdad, que todos sumemos o que todos los equipos sumen a un mismo objetivo compartido por todos. Esto para mí es clave y va directamente enlazado con las personas, la gestión del talento. Servirá de poco si el equipo encargado de impulsar esta transformación digital tenga los mejores expertos, que si los equipos que hay alrededor no están formados ni están habituados en esta cultura del dato, por muy bien conceptualizado y desarrollado que esté el proyecto, al final es un proyecto para la organización. La organización, todas las áreas tienen que no ser unos grandes expertos, pero sí saber interpretar bien datos, saber leer bien los datos y que permita sacar conclusiones, que permita tomar decisiones. Con lo cual, la gestión del talento para mí es clave para que un
un proyecto de transformación data-driven sea un éxito. Oye, pues fantástico, porque mira, han salido ideas y además todas coherentes y con sentido, como no va a ser el caso si vosotros estáis metidos, esto es vuestro día a día. Y es que proyectos data-driven que fracasan, pues ha salido temas como la mala calidad del dato, como que debe haber mucho más de transformación y menos de digital, que es más clave la parte de transformación. Esto tiene que ver con cultura, con formación, con gestión del talento, como decís, con personas y procesos, pero sobre todo con personas. Y no hacer el totum revolutum, no intentar revolucionar todo y no salir con esa locura, que yo creo que aquí las empresas están un poquito ya más adecuadas a este tipo de lanzamientos de proyectos de forma agile, de forma más tranquila. Vamos a aportar valor, siempre con el mínimo recurso y con la máxima rapidez posible. Oye, pues la verdad, impresionante. Yo creo que estar con vosotros esta tarde, el aprendizaje ha sido enorme, tanto mío como seguro que de la audiencia que teníamos ahí detrás. Por lo tanto, me despido de vosotros, Albert. Gracias por estar aquí con nosotros este ratito. Un placer, hasta pronto. Igualmente, Xavi, gracias por haber sacado un huequecito en tu agenda y querer acompañarnos. Solo faltaría, solo para acabar, creo que todo esto funcionará si damos resultados. Al final es algo que no hemos comentado. Demostrar y dar credibilidad que una compañía data-driven puede tener mejores resultados. Yo recientemente hablaba con Mango y Mango tiene muchísimas métricas que han demostrado que con un uso inteligente de los datos están vendiendo más. Y ahí al final es por lo que se mueven la mayoría de nuestras organizaciones. Fantástico. Oye, Xavi, pues un saludo. Hasta pronto. Y Alberto, también gracias por querer acompañarnos y aportar el máximo valor, que ha sido fantástico, de verdad. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y dispuesto a participar en siguientes mesas. Un saludo. Fantástico, Alberto. Román, ¿qué decirte? Gente de la casa, gracias por estar aquí como siempre cada vez que te lo pedimos. Muchas gracias. Cuando queráis, por aquí nos veremos otra vez. Un placer. Fantástico.